Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la autora Inés Morén estuvimos pensando que sería bueno aprovechar unos minutos para hacer algunas reflexiones y comentarios sobre las hepatitis, sus características, su prevención y su manejo. En relación a la hepatitis A, Inés, ¿te acordás vos cuando era realmente un problema importante en los niños y llevaba al trasplante hepático? Cosa que llevó al gobierno a introducir la vacunación contra hepatitis A al año de edad. ¿Cuáles son las características de la hepatitis A? Bueno, la hepatitis A es una enfermedad que tiene que es vía fecal oral, por eso es muy común que los niños se contagien en los baños, en la escuela, y la característica que tiene es que provoca generalmente ictericia, o sea, los chiquitos se ponen amarillos, y había algunos criterios antiguos que decían que no se podía comer, que hay determinadas enfermedades, determinados alimentos que no se podían comer, y la realidad es que algunos chicos evolucionaban muy mal, y terminaban internados en trasplante hepático. Sí. Y hay dos cosas que hemos aprendido con el asunto de la hepatitis. Uno es de que hay una manera de prevención, que es la vacuna, y nuestro país ha sido líder, porque yo nunca me olvido cuando lo hablamos con el ministro de Salud Pública de aquel entonces, Ginés González, de que no había suficientes recursos, entonces se introdujo la vacunación con una sola dosis en lugar de dos, y realmente la Argentina fue un país que ha demostrado que con una dosis se puede prevenir. También están los viajeros, los que viajan a algunos países de Latinoamérica, de África, de Asia. Muchas veces es útil vacunarse porque vacunándose se previene la hepatitis A. En relación a la hepatitis B. Bueno, la hepatitis B es una infección viral más fácil de adquirirla que el HIV. Generalmente la vía de contagio es una vía sexual, por eso desde hace muchos años Argentina, que tiene uno de los mejores calendarios mundiales en vacunación, el niño no sale de la sala de parto sin la primera dosis de vacuna de hepatitis B. Es una enfermedad que cuando pasa la cronicidad puede traer algún problema muy serio como la cirrosis hepática o el hepatocarcinoma, que es un tumor muy agresivo del hígado, y que la realidad es que no debería existir más porque las vacunas absolutamente impiden que se desarrolle la enfermedad. Sí, tú sabes que en la década del 90 se introdujo la vacuna para los profesionales de la salud. Y es muy importante que todos los profesionales de la salud hayan recibido la vacuna, sean médicos, odontólogos, enfermeras, farmacéuticos, y las vacunas en general son de 3 dosis. Una dosis al mes en general se da la segunda dosis y después a los 6 meses la tercera dosis. Lo que hay que tener presente que si uno alguna vez se olvidó de darse alguna dosis, no tiene que empezar de nuevo, sino que completa el esquema. Y como tú decías, es una vacuna que está introducida en el calendario nacional, es gratuita y realmente es muy útil que todos los adultos se la puedan aplicar. Hepatitis C. Bueno, la hepatitis C no hay vacunas, es una enfermedad viral bastante seria porque la realidad es que la mayoría de las veces no cursa con síntomas, sino que la persona se entera. A veces, lamentablemente, cuando tiene la complicación, que es, por ejemplo, un cuadro cirrótico asociado al virus C, no se sabe exactamente el mecanismo por el que las personas la adquirimos o la podemos adquirir, y la realidad es que es una enfermedad viral que ahora ha cambiado un poco en su evolución, en el sentido que hay algunos tratamientos que están demostrando que se puede erradicar el virus y se puede curar. Pero es una de las principales causas de trasplante hepático, que no es una emergencia programado, y tiene que ver esto con que los pacientes llegan a la cirrosis rápidamente, ¿no? Sí, y lo que decías vos me parece es importante. Durante un tiempo estuvimos viviendo el drama y la problemática de la hepatitis C
porque las medicaciones clásicas de ese entonces, interferón, ribavirina, no eran efectivas en la mayoría de los pacientes. Y ahora sí tenemos tratamientos y los médicos son los que tienen que definir en qué casos se justifica o no el tratamiento. Incluso es una patología que a veces está muy asociada con la presencia de VIH, por lo cual lo más importante de las personas es testearse, tanto para VIH como para virus C. Hace pocos meses falleció y nos dejó un gran amigo, el doctor Horacio Repetto. Fuimos compañeros en CEMIC, en el Posadas, y era uno de los expertos más importantes en el síndrome urémico hemolítico. Ustedes saben que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que se presenta habitualmente en los chicos. En un tiempo se decía que tenía que ver con la consumición de las hamburguesas en los restaurantes que venden comida rápida, ¿no? Ese tipo de alimentos, pero después se vio que la fuente más importante era la casa. Y cuando uno en la casa muchas veces compra carne, verduras, etcétera, tiene que hacer un lavado y una limpieza especial para evitar que esta Escherichia coli, que es una bacteria, con sus toxinas, produzca el síndrome urémico hemolítico. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes que uno tiene cuando tiene esta enfermedad? Son tres. Una, que tiene diarrea, pero diarrea con sangre. Cuando uno tiene diarrea con sangre, tiene que consultar al pediatra o a su médico. Y una de las preguntas más importantes que dan tranquilidad o dan angustia es si el paciente con la diarrea con sangre orina o no orina. Si orina, nos quedamos tranquilos. Si no orina, tener mayor sospecha de este síndrome urémico hemolítico, porque es una de las causas más importantes de trasplante renal en nuestro medio. Así es, doctor. Y el otro tema que el síndrome urémico hemolítico produce es hipertensión. Y nosotros hemos tenido pacientes con síndrome urémico hemolítico que han tenido la hipertensión, es decir, la presión elevada, durante un tiempo, y esa es otra de las causas que nos preocupan. El doctor Horacio Repetto hizo un grupo de trabajo excelente en el Hospital Posadas y realmente ellos han trabajado muchísimo en el diagnóstico precoz y manejo adecuado del síndrome urémico hemolítico. ¿Se puede ver en adultos? Sí, el síndrome urémico hemolítico también se puede ver en adultos, y la realidad es que si el adulto tiene además algunas patologías previas o algunas enfermedades previas, a veces los pacientes quedan en diálisis por bastante tiempo, ¿no? Y también llegan al trasplante renal por esa razón. Sí. ¿Te acuerdas que no hace mucho tiempo hubo un brote a raíz de algunas verduras o lechugas especiales que se consumían en Arizona, que es un estado de Estados Unidos, y también hubo brotes en relación al tomate, a tomates que eran de España, de Portugal, lo que nos demostró de que el síndrome urémico hemolítico también puede verse en adultos. Y en adultos tiene la misma característica, tiene un compromiso digestivo, renal y muchas veces también sensorial. Así es. Muy bien. En relación al síndrome urémico hemolítico, ¿hay una vacuna? No, no hay vacunas. No hay vacuna. Pero recientemente tuvimos una reunión de trabajo y se nos presentó un producto que está por evaluarse, que puede cambiar el pronóstico y el manejo del síndrome urémico hemolítico. Es una sustancia
que en los chicos o en los adultos que tienen diarrea con sangre y empiezan a tener las alteraciones hematológicas sospechosas del síndrome urémico hemolítico, se puede dar esta medicación que, como tú bien decías, no es una vacuna, pero es una medicación muy útil para prevenir el problema del síndrome urémico hemolítico. Finalmente, mis queridos amigos, lo que nosotros pensamos, porque lo estudiamos mucho, que la principal actividad para prevenir el síndrome urémico hemolítico que tenemos que hacer es, primero, tratar de comer carne cocida, sobre todo en los chicos menores de 5 años. Segundo, saber que la casa es el lugar más frecuente e importante del síndrome urémico hemolítico. Y tercero, estar atentos y consultar cuando uno tiene una diarrea con sangre y trastornos de que no orina. Esas son las 3 situaciones que tenemos que tener presente para un diagnóstico precoz y un manejo adecuado del síndrome urémico hemolítico. Y queríamos terminar otra vez haciéndole un reconocimiento al doctor Horacio Repetto, que fue realmente un pediatra, un nefrólogo excepcional y que trabajó en un hospital público como el Posadas, haciendo grupos de trabajo que fueron un ejemplo para el manejo de esta situación. Gracias, y enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que es muy importante, el stroke. Fundamentalmente porque algunas veces se presenta con síntomas usuales como las cefaleas, otras veces se producen caídas, uno realmente tiene lipotimias, y entonces me gustaría, Inés, que tratáramos de clarificar qué es el stroke, cuándo darle importancia y cómo manejarnos. Bueno, el stroke es el nombre que se usa en inglés o que usamos los médicos para definir lo que llamamos ACV o accidente cerebrovascular, ¿no? Que es una condición que podemos tener todas las personas a cualquier edad, porque el origen del accidente cerebrovascular puede ser múltiple. Por ejemplo, puede ser que se tapó una arteria del cerebro y se llaman isquémicos, que eso es más común en los adultos. O puede ser que se rompa una malformación dentro de la cabeza, una malformación arteriovenosa o una arteria y se provoca una hemorragia. Y eso puede suceder a cualquier edad, es más común en los jóvenes. La situación característica de esto es que hay una alteración en la persona en lo que se sentía hasta ese momento. Por ejemplo, la persona puede tener desde un dolor de cabeza que nunca tuvo en su vida, que es un dolor en estallido, es una cefalea que realmente, un dolor de cabeza que la gente no se puede quedar en la casa y las personas que están alrededor lo llevan a un servicio de guardia porque realmente puede cursar con vómitos, con mal estado general. A veces son hormigueos en la mitad del cuerpo, a veces hormigueo en la mitad de la cara, a veces hormigueo en la mitad de la cara y en un brazo, en la pierna y en un brazo. A veces es pérdida de fuerza, o sea, la persona quiere agarrar algo y no llega, quiere hacerlo con fuerza y se le cae. A veces son cosas sutiles, como que la visión está borrosa, como que se ve doble, como por ejemplo que la persona diga que tiene algunos trastornos para caminar, que arrastra una pierna. Todas esas situaciones, lo más importante es que un médico las evalúe en un servicio de guardia y diga que es otra cosa y no una ACV. ¿Y por qué es esto? El accidente cerebrovascular o la enfermedad cerebral tiene un tiempo, una ventana que le decimos los médicos para ser tratado. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano muy complejo y que tiene una gran vascularización. Quiere decir que si a mí me pasa algo de esto que nombré y voy al otro día, puede ser tarde, puedo quedar con una secuela o puedo morir si es una hemorragia cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tiene esos síntomas, esa ventana de tiempo es de 1 hora. Hay trabajos de este año que estaban hablando de que la ventana se podía extender hasta 6 horas, siempre y cuando el tratamiento sea en centros súper especializados.
En Argentina, la Clínica La Sagrada Familia fue elegida dentro del mundo como uno de los mejores lugares donde tratan los accidentes cerebrovasculares, y tiene que ver esto con la celeridad con que trabajan y con la idoneidad y los super especialistas que tienen para tratar el accidente cerebrovascular. A mí me parece que, como tú has dicho, cuando uno tiene alguna de estas manifestaciones, ya sea la cefalea intensa, la caída o el trastornos visuales, lo importante es consultar tan pronto sea posible a un muy buen centro médico. No es a cualquier guardia, es a un centro médico especializado. Cuando uno consulta a un centro médico especializado, muchas veces se realizan procedimientos que permiten revertir la problemática que teníamos. Y otras veces tenemos que hacer frente a las secuelas que este tipo de problemas nos deja. Entre las secuelas, lo que más muchas veces se destaca es la hemiplegia o la parálisis de alguna parte de nuestros miembros. Y entonces la pregunta que siempre nos viene es cómo va a resultar la evolución de estos trastornos que el accidente cerebrovascular nos ha producido. Bueno, la rehabilitación o la evolución de las personas depende también, aparte del centro donde se rehabilite, de los factores de riesgo que tuvo esa persona que lo llevaron al accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Si una persona joven tuvo un aneurisma cerebral que se rompió, tuvo un procedimiento endovascular para cerrarlo o a cráneo abierto, y la persona se recupera y es joven y es sana, la posibilidad muscular, la fuerza muscular, al ser una persona sana previamente, tiene un proceso de rehabilitación. Ahora, si el factor de riesgo que provocó el accidente cerebrovascular es que la persona es obesa, es hipertensa, con colesterol alto, diabético, que fuma, digamos, todos factores de riesgo vascular, la recuperación de esa persona no va a ser tan sencilla y tan fácil. No quiere decir que no se pueda recuperar, pero los tiempos y las formas de recuperarlo va a ser distinto. Sí, a mí me parece entonces, mis queridos amigos, que quedó claro que el accidente cerebrovascular stroke es una urgencia, o mejor dicho, una emergencia que debe ser clarificada tan pronto sea posible para evitar las secuelas que lo mismo producen. Y cuando uno tiene las secuelas, saber que la rehabilitación es una herramienta muy útil y fundamental para manejarnos en estos casos. Hay otras situaciones que son habituales en el adulto mayor, que es el problema de la artrosis. Nosotros muchas veces vemos que hay pacientes que dicen, tengo un dolor de la rodilla o de la cadera muy importante. Van al médico y el médico le hace el diagnóstico de artrosis. ¿Hay tratamientos médicos para el manejo de las artrosis? Bueno, el tratamiento médico tratamiento de la artrosis es el reemplazo de la articulación, es un médico quirúrgico, digamos, tanto de rodilla como de cadera, pero tratamientos per se de que uno pueda regenerar cartílago, mejorar, no hay ninguno que haya demostrado efectividad en todos los trabajos. A veces se usa glucosamina con algunos antiinflamatorios. Lo que sí vemos, por ejemplo, doctor, en las rodillas, es que cuando la persona, por ejemplo, baja de peso, si tiene sobrepeso, fortalece todo el aparato ligamentario de la rodilla, va haciendo ejercicio, mejorando los cuádriceps, todo. La rodilla mejora porque se sostiene mejor en la articulación. A veces solamente descargando a la articulación mejora. Sí, lo que tú dijiste es muy importante. Cuando uno tiene una artrosis, saber que habitualmente el tratamiento es quirúrgico. Y en relación al tratamiento quirúrgico, hay algunas reflexiones que es importante realizar. Uno pregunta, ¿y cómo voy a quedar si me opero de la artrosis? Y nunca me voy a olvidar un médico americano que fue invitado al hospital italiano
hizo algunas consideraciones que a mí me quedaron muy grabadas. Dice, todos los que se operan tienen alrededor de un 3% de posibilidades que la cirugía no funcione adecuadamente. Muchas veces son infecciones, otras veces son situaciones que hacen que la prótesis colocada duela, moleste. Y entonces decía que lo importante cuando uno se opera, lo primero es buscar un buen cirujano que conozca y haga habitualmente este tipo de manejo. La segunda recomendación que él hacía, que las personas que se operan tienen que en este caso hacer una prevención o profilaxis para evitar las infecciones. Y lo fundamental es el lavado con Pervinox incoloro o con alguna antiséptico o algún jabón, sobre todo en la región donde uno se va a operar. Y tercero, nos decía el doctor que es fundamental también que el paciente discuta con el profesional cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque hoy lo que hemos visto que con muy buenas prótesis realmente la recuperación es rapidísima. Hemos tenido pacientes que operados al segundo día, tercer día caminan y se movilizan adecuadamente. Por supuesto que la elección de la prótesis depende de la edad del paciente, del tipo de actividad que hace el paciente. A veces vemos artrosis en personas jóvenes de 50, 60 años que tienen 30 o 40 años de actividad deportiva, que a veces el mismo gasto de la articulación provoca esto, y la prótesis debe ser una prótesis que dure muchos años. No es lo mismo una prótesis para una persona de 75 años, ¿verdad? Sí. Lo que es importante cuando uno ve un paciente operado que se ha infectado, hay tres cosas que son fundamentales. Una, si hay sospecha de infección, realizar una rápida toilette, pero una toilette muy bien hecha, porque hay que tratar de descomprimir las zonas inflamadas y eso facilita mucho su manejo. Segundo, hay que tratar de obtener el germen que es responsable. Y tercero, darles antibióticos adecuados. Lo que hemos aprendido, lo que hacemos esta especialidad, que los pacientes que tienen prótesis infectadas sin dolor, una vez que uno le hace la toilette, le da los medicamentos adecuados, el paciente evoluciona bien. Pero lo importante es cuánto tiempo hay que tratarlos. Y muchas veces son meses, y nunca me voy a olvidar cuando en la Clínica Mayo hubo un simposio sobre el tema que decía, después del tratamiento inicial intenso de 6 a 8 semanas, hay que dejarlos con tratamiento supresivo, dosis bajas de antibióticos adecuados durante mucho tiempo, y a veces son 3, 6 meses y otras veces durante toda la vida. Así es, doctor. Entonces, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Creemos que es fundamental que tengan presente estas pequeñas reflexiones y comentarios para manejar bien el stroke, las artritis, las artrosis y sobre todo para hacer lo que corresponda para que si aparece el problema lo podamos solucionar. Gracias por acompañarnos.